El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Bienvenidos a este especial del Defensor del Televidente, hoy desde el Estadio Atanasio Girardot, para hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el fútbol, los deportes, pero sobre todo el fútbol y las mujeres y la construcción de género que se genera entre los deportes. Estamos aquí con la estudiante Sara Lopera Vélez. Ella es estudiante de antropología y está haciendo su trabajo de grado precisamente en el tema de fútbol y mujeres. Nos acompaña Darío Blanco, es integrante del Comité Defensor del Televidente, antropólogo, y ha venido trabajando también, digamos, esos temas de lo femenino, la mujer, el fútbol, entre otros. Y Ernesto Correa, comunicador, especialista en semiología y hermenéutica, para hablar de un tema que pocas veces tiene influencia en los medios de comunicación. Vamos a ver cómo una futbolista, una mujer integrante de la selección Colombia, selección que irá a los Olímpicos y al Mundial de Fútbol, nos habla de su experiencia y su vida en el fútbol. Veamos a Catalina Usme en este video hablándonos de su vida. Soy Catalina Usme y soy futbolista. Hoy en día ese estigma ha cambiado mucho. Ya de pronto no es tanto como, ay, parece un niño, tan marimacha. Ya digamos eso ha cambiado mucho, aunque obviamente todavía se ve. Nunca he practicado otro deporte, siempre ha sido fútbol. Mi familia es futbolera, mis hermanos toda la vida han jugado fútbol. Mi padre también jugó fútbol toda su vida. Mi mamá no tanto, pero mi mamá siempre ha sido una persona que el deporte que sea, practíquelo. Siempre y cuando estés haciendo deporte, ella está feliz. Actualmente trabajo en un colegio, en el Marymount. Soy profesora de extracurriculares. Trabajo en un equipo en Envigado, que se llama San Lorenzo. Y estoy dando clases personalizadas a niñas que quieran aprender a jugar fútbol con miras a montar mi propia escuela, que siempre ha sido pues como mi sueño y como el objetivo que tengo a corto y largo plazo. Estudio profesional en deportes en el Poli y yo voy en el octavo semestre. Y engomada con esto, practico también el fútbol todos los días, entreno. Y esa es como mi vida. Yo a los 14 años llegué acá a Medellín e ingresé al Club Formas Íntimas, donde actualmente también juego. Después de un año más o menos de entrar a Formas, hubo una convocatoria para un torneo y yo tenía 15 años y a mí me llevaron a preselección y a partir de ahí todos los años he seguido ese proceso con selección suramericano sub-20, mayores, todos los años. La gente tiene ese estigma es porque no ve el otro lado de nosotras, solamente nos ve en una cancha jugando, pero realmente no conoce más sobre la vida de cada una. Y siempre he dicho y siempre he tenido la concepción de los medios de comunicación es que o te suben o te bajan. O sea, para mí los medios de comunicación tienen el control de la vida del deportista, porque si solamente te van a mostrar en una cancha, pues obviamente la gente solamente va a ver ese lado fuerte, ese lado rudo a la hora de la competencia. Pero no va a haber el otro lado tierno, bonito, el hecho de ser mujer, de que nos arreglamos, de que también nos ponemos como mujeres. O sea, creo que muy pocas personas realmente han conocido la otra parte de las deportistas. Entonces creo que los medios de comunicación sí influyen mucho en ese estigma que la gente tiene también. Muchas veces yo he escuchado periodistas que dicen, pues, las niñas que hacen jugando fútbol. Entonces, en los medios de comunicación yo creo que tienen todo el control para cambiar también, ayudar también a cambiar ese estigma que tienen. Incluso
En el proyecto que estoy tratando de montar, que estoy montando de la escuela, lo primero que les recalco es, bueno, usted es una niña, arréglese, sigue siendo un deporte como cualquiera, simplemente fue su elección. Catalina en el video nos mostraba cómo ella siente que los medios de comunicación y en general la sociedad estigmatiza a las mujeres que juegan fútbol, a veces las excluye, incluso las juzga. Queríamos preguntarle a Darío, ¿vos crees que es estigmatizada una mujer porque juega fútbol en nuestra sociedad y en nuestro país, y los medios de comunicación cómo asumen eso? Digamos, es interesante ver, analizar, digamos, a partir incluso de la propia entrevista, esa matriz machista, digamos, donde se inserta el fútbol. En ese sentido, que una mujer juegue fútbol y que haga de eso su vida requiere órdenes como de validaciones y de defensa en este caso. Efectivamente, un deporte que no debería tener un género, es un deporte, termina siendo asociado a uno, y entonces las mujeres en este caso tienen que estar defendiendo consistentemente su participación y haciendo alusión a su feminidad para, no sé, para mantener y, digamos, tener coherencia dentro de su identidad, porque si son muy buenas jugadoras, como en este caso, entonces son muy hombres, son muy machas, y perderían entonces parte de esa, digamos, de esa presentación como personas. Es difícil para las mujeres estar entrando en estos escenarios. Digamos, la sociedad cambia, el fútbol, que es, digamos, un deporte, un divertimento y un orden como de matriz muy grande dentro de nuestra sociedad, se está abriendo, las mujeres están abriendo paso a través de este deporte, pero no es fácil y requiere a veces de lucha y de digamos, de mucha pelea por parte de ellas. Bueno, tú desde tu trabajo de grado has venido investigando mucho esa relación del fútbol y las mujeres. ¿Has encontrado que si hay un estigma, que las mujeres son rechazadas porque juegan fútbol? ¿Cómo ha sido esa experiencia desde tu trabajo de grado? Claro que he encontrado que es un estigma y que están un poquito como relegadas al campo en el que las mujeres se están metiendo en este mundo y no son parte de ella, sino que es como un préstamo o como un espacio que le están abriendo los hombres a las mujeres para que lo puedan hacer. Pero poquito a poco también se va viendo que hay un cambio en eso y que las mujeres cada vez se van haciendo más campo, tanto en la cancha como en las tribunas, como en el periodismo. Se ve que hay un poquito más de inmersión de las mujeres en el fútbol. Otra cosa es lo que hacen los medios de comunicación, que tiene mucha importancia, y es que no transmiten tanto. Lo pudimos ver en el Mundial, por ejemplo, de fútbol femenino que se realizó hace poquito, que los primeros partidos no los transmitían, y ya después de que la gente empezó a pedirles que ellos también querían apoyar el deporte femenino, el fútbol femenino, empezaron a transmitir unos y ellas pudieron avanzar hasta muy lejos. Entonces solo en esos momentos es que a los medios de comunicación les interesa o les ha interesado mostrar el fútbol femenino, cuando hay competencias ya de alta categoría o cuando han avanzado mucho, pero sí ha sido como estigmatizado no solamente, sino que no se ha visto mucho el fútbol de las mujeres. Ernesto, ¿por qué para el Comité Defensor del Televidente es importante hablar del tema del fútbol y específicamente de las mujeres en el fútbol? Bueno, para el Comité del Defensor del Televidente siempre ha sido, digamos, como una de sus tareas principales, digamos, como buscar el equilibrio en la participación en los medios en todos los aspectos. Entonces hemos buscado que todos los televidentes y todos los ciudadanos sientan que sus derechos son respetados con relación a la información y a los contenidos que se transmiten en los programas de televisión de un canal regional, de un canal que es público y que debe ser ejemplo, digamos, en la equidad, en la igualdad, entre ellas la equidad de género y la inclusión. Es claro que no podemos pretender tampoco transformar de la noche a la mañana el mundo de los medios de comunicación, pero sí buscamos, generando espacios como este, que por lo menos se abra el debate en torno a la participación de contenidos que tengan que ver con los deportes de mujeres, con el fútbol de mujeres en este caso, en un canal público como Teleantioquia. En Teleantioquia se han venido transmitiendo en los últimos meses partidos de fútbol femenino. Vimos la Copa que se jugó aquí en la ciudad de Medellín,
y ha permitido un poco ampliar y abordar, digamos, ese espacio que se han venido ganando las mujeres en el deporte. Recordemos que la selección Colombia femenina es una de las selecciones más importantes del mundo en este momento, fue subcampeona hace poco suramericana y ha generado un espacio de reflexión donde los televidentes, como tú lo decías, han venido buscando ver esos partidos y apoyar a las mujeres dentro del deporte. Recordemos que estamos en el programa Defensor del Televidente. Es un programa que está creado para los televidentes del canal público Teleantioquia y pueden escribirnos a defensor@teleantioquia.gov.co y ahí dejarnos sus quejas o inquietudes frente al tema. Darío, háblanos un poco del fenómeno del fútbol y la relación con la cultura y cómo en nuestra cultura el fútbol ha venido tomando y cogiendo mucha fuerza en todas las relaciones sociales. La cultura es una palabra que se manosea, digamos, inmisericordiamente y sirve para todo. Y digamos que pues, aquí el fútbol no es la excepción. Digamos, lo que es claro para Colombia y para muchos países latinoamericanos es que, por ejemplo, cuando hablamos tú prendes un noticiero y la sección de deportes, pues no es sección de deportes, es una simple y llana sección de fútbol, prácticamente el deporte hegemónico y se traga completamente de todos los demás deportes que pasan a tener prácticamente ninguna cobertura. Muy eventualmente cuando tenemos algún boom de algún deportista destacado en otra cosa, pues se le da un espacio, pero nosotros somos un país, una sociedad básicamente de fútbol. Dicho eso, somos una sociedad de fútbol masculino. O sea, es una matriz absolutamente machista, solamente tienen cabida los hombres y muy recientemente, estamos hablando de hace muy pocos años, vienen las mujeres empujando y rompiendo y tratando como de transformar ese espacio, como lo mencionaba Sara hace un momento. Eso en distintos órdenes. En el estadio las mujeres comienzan a asistir era un espacio digamos que no era el mejor visto para ellas y progresivamente asisten, pero no solamente asisten como nos las muestran digamos en el Mundial de Fútbol, que esa es una de las críticas, la mujer como objeto estético, la mujer como decorado. Entonces están los hombres jugando y en el entretiempo entonces buscan las niñas bonitas y es el único espacio donde van a tener cabida. Si tú piensas en el periodismo es exactamente lo mismo, cada vez más les dan entrada a las mujeres digamos en un set para hablar de fútbol, para hablar de deportes, pero qué mujer es la que entra y qué papel juega y eso muy lentamente avanza, pero siempre son mujeres muy bonitas y que vienen a hacer ahí como un papel de segundo orden, como acompañamiento. Entonces seguimos en una sociedad digamos muy machista en ese sentido y que no tiene equidad. No tenemos un fútbol, una liga digamos de fútbol profesional femenino, lo que obliga a nuestras deportistas como las de la selección Colombia a tener que hacer otras cosas o tener que buscar salir fuera del país para poder continuar digamos su sueño y su carrera deportiva, porque aquí tendrían que pasar a ser profesoras de alguna escuela de pequeños o cosas de ese estilo, porque no hay más escenarios. Entonces eso nos muestra un escenario, una sociedad que sigue siendo profundamente machista, aun cuando haya discursos y políticas y pancartas y de repente se hacen cosas, pero son las excepciones y son más bien actos de validación de políticos, pero nunca son transformaciones estructurales. Eso viene avanzando mucho más lento. Sara, creo que el deporte femenino en Colombia ha venido dando muchos logros, o por lo menos nos los han mostrado. Ahora, ¿el fútbol y las mujeres crees que es un terreno conquistado o por conquistar? Creo que es un terreno que está siendo conquistado, pero si tú ves los deportes históricamente, o por lo menos desde los 90, las mujeres sí se han visto y sí las sacan como mujeres deportistas en ajedrez o en tenis o en natación, pero las mujeres futbolistas ahí están, como te decía ahora, ganándose su espacio. Entonces no creo que sea un territorio ya conquistado, sino que se está logrando. Igual es por el hecho de que las mujeres también están conquistando muchos otros espacios que les han sido negados. Entonces es como transversal a toda la sociedad y no solamente a un hecho deportivo, sino que las mujeres están
vienen al estadio porque el estadio es una plaza libre, es un lugar al que todo el mundo puede acceder, incluso las mujeres. Entonces, en todos los espacios que se han estado ganando las mujeres por sus luchas, el fútbol está siendo uno de ellos. Ernesto, ¿vos crees que los medios de comunicación transmiten o no ciertos deportes o deportes masculinos o femeninos por temas publicitarios, por rating? ¿Por qué se da en unos más publicidad y en otros menos? Bueno, obviamente, claro que los medios de comunicación van a generar mayor información y a transmitir más aquellos eventos deportivos que tengan mayores patrocinios, que llamen más público, que sean más mercadeables, etcétera. Y claro, como digamos dentro del contexto de algunos deportes, todavía los deportes de mujeres no tienen el mismo, digamos, nivel de comercialización que tienen los deportes masculinos, entre ellos claramente el fútbol, que como lo decía Darío, no hay una liga profesional en nuestro país, por ejemplo. Entonces eso hace que sea menos atractivo para los medios de comunicación el ofrecérselos a sus televidentes, más allá de que los televidentes realmente quieran verlos o no. Es decir, es un asunto que tiene que ver más con la pauta, con quienes están dispuestos a pagar por esa transmisión, por aparecer con sus marcas en esa transmisión. Entonces hay claramente, digamos, una diferencia entre la cantidad de eventos de fútbol que se transmiten de fútbol de hombres que de fútbol de mujeres. Obviamente también hay muchos más eventos de fútbol de hombres que de fútbol de mujeres, digamos, públicos y digamos como oficiales. Pero yo sí creo que en un canal público hay una responsabilidad, y es darle un espacio a esos eventos, a esos deportes, a esas actividades que probablemente en un canal privado que vive de la pauta, que vive de la comercialización, de pronto no van a encontrar ese espacio tan fácilmente. Como nos decía Sara, las mujeres se han venido ganando el espacio del estadio como un espacio para vivir y disfrutar del fútbol. Vamos a ver a Catalina Muñoz, otra Catalina, que es hincha de varios equipos de fútbol. Como cualquier persona tiene sus afinidades, es hincha de un equipo en Colombia, en otras ciudades, en otros países. Veamos este video con una hincha del fútbol. Mi nombre es Catalina Muñoz Garzón, yo soy comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, soy especialista en gerencia de mercadeo, futura especialista en prospectiva de Sumer, y soy la coordinadora de comunicaciones y mercadeo de la institución universitaria Sumer. ¿Por qué decidí estudiar comunicación? Por eso, porque hubo una época en mi vida en la que yo descubrí que me gustaba el fútbol. No me lo impusieron, mi familia no es la más fanática, mi papá es hincha del Medellín, yo soy hincha de Envigado y de Nacional, entonces es una combinación un poco extraña, pero él siempre fue muy respetuoso y ellos siempre han sido muy respetuosos de todo lo que a mí me ha gustado. Cuando a mí me empezó a gustar, la gente era todavía muy cerrada con el tema de la mujer en el fútbol, entonces creen que las mujeres cumplimos más una función de asistir a esa persona, a ese hombre que le gusta el fútbol. Entonces llegué un poco a la universidad a romper esos paradigmas y por eso decidí estudiar comunicación. Todos mis trabajos de la universidad eran direccionados al fútbol. Yo creo que todavía falta darle muchísimo protagonismo al fútbol femenino. Y he notado que a veces se estereotipa mucho en darle como cierta relevancia a la jugadora que es más bonita. Y el fútbol va más allá de eso, es como que nosotras, las mujeres que nos gusta el fútbol, lo viéramos solamente como vamos a ir a ver el jugador que más nos gusta. Entonces siento que todavía lo ven como, hey, como se ven de sexy, así, y no, es mucho más allá de eso, son mujeres que se atreven a meterse en un mundo que ha sido muy de los hombres, pero siento que nos falta darle muchísimo protagonismo. Porque soy hincha de Envigado, debo ser muy sincera, pues que primero en todo ese experimentar me di cuenta que era hincha de Nacional, no por ser la rebelde de mi casa, no porque mi papá era hincha del Medellín, no, de hecho él siempre me ha respetado mucho y celebra conmigo. Pero un día en un partido de Nacional Envigado me di cuenta
que me gustaba más. Me gusta mucho la humildad de Envigado, me gusta la humildad, no me importa si no ha ganado, incluso he celebrado la B con ellos. Probablemente no nos va a tocar un campeonato porque el equipo está destinado para hacer la cantera héroes, como es la promesa del momento, pero me acomodé más ahí. Bueno, veíamos una hincha del fútbol, una mujer que ama un equipo como el Envigado, y ella misma lo decía, es un equipo que no la espera ver digamos, siendo campeón, porque está generado para otras intenciones, pero ella tiene una inclinación por ese equipo. Le voy a preguntar a Sara, y aquí vamos a hablar un poco por qué las mujeres asumen ir al estadio y se vuelven hinchas de un equipo. Yo creo que es como cualquier otra persona, como un hombre, el papá o la mamá o los amigos empezaron a ir al estadio o les enseñaron y les mostraron un equipo y se empezaron a enamorar de ello. Yo, por ejemplo, soy una aficionada también al fútbol y fue por una prima que yo empecé a venir constantemente al estadio, entonces es lo mismo, igual que como un hombre, que muchas veces el cuento es que es la herencia de los papás o de los abuelos. Las mujeres también tienen herencia de sus mamás o también de sus papás, ¿por qué no? Pero las mujeres asumen venir al estadio y les gusta alentar a sus equipos de la misma manera que los hombres. Cuando tú estás en el estadio, ¿qué sientes? ¿Qué emoción? ¿Qué te genera? ¿Por qué es estar en un estadio? Me genera de todo, pues depende de lo que esté pasando con el equipo, es que es pasión, entonces me genera felicidad, me dan ganas de gritar, de llorar, de salir corriendo, me dan ganas de todo. Entonces la emoción y la pasión que uno siente es, no sé, es como incontrolable, entonces depende mucho de lo que esté pasando, pero para mí venir al estadio es lo más feliz del fin de semana. Darío, hay un tema que es muy importante que tiene que ver con el fútbol o el deporte en la construcción de género. ¿Cómo se asume en la construcción de género desde el deporte? ¿Qué pasa en esos espacios? Digamos, pensando sobre este tema, digamos, cuando hablabas ahorita con Ernesto sobre la manera como se venden y se transmiten en medios masivos los deportes, digamos, si tú generas cualquier orden de reflexión sencilla, prendes un televisor y das una vuelta, no es difícil llegar a la conclusión que en los deportes y los deportes más vendidos, mucho de lo que esperan las personas y lo que se está vendiendo es un asunto de velocidad, es un asunto de fuerza, es un asunto de, digamos, de choque, de fricción. Entonces pensemos en el fútbol americano, pensemos en el soccer, en el fútbol nuestro, en el rugby, en el béisbol o cualquiera de los deportes que son, digamos, mundialmente transmitidos. En ese orden de sentido, sistemáticamente cualquier versión, digamos, femenina donde las mujeres sean las participantes van a entrar como unas participantes, unas deportistas de segundo orden en esos términos. No van a tener, digamos, ese espectáculo no va a tener la misma velocidad, ni la misma fuerza, ni el mismo choque, ni la misma violencia, que es mucho de lo que realmente los medios masivos y la gente en general, digamos, la población del mundo hoy está esperando de un espectáculo, algo que sea en altos grados violento. Entonces, si piensas ahora en qué deportes se encuadran tradicionalmente las mujeres, y entonces vienen ideas entonces de armonía y de estética y te cuadran ahí las ideas de las gimnasias, los nados sincronizados. Entonces tenemos unos cajoncitos que ya están armados socialmente, unas casillitas donde deben entrar unos y otros, y si tú transgredes el asunto, entonces viene un orden como de represión, de reproche, de estigma y de llamamiento como al desorden. Un hombre que quiera o que entre dentro de un orden demasiado estético y una mujer que entre en otro de violencia o de fuerza, entonces no van a cuadrar socialmente, y ahí tenemos todavía muchas cosas por cambiar y por repensar. Y que en realidad no es fácil, porque también todo esto está inserto, digamos, en unas dinámicas que ya son mundiales del entretenimiento, del espectáculo y de lo que se espera de estas cosas.
Ernesto, ¿cuál sería la tarea de un canal como Teleantioquia frente a las transmisiones deportivas y específicamente el fútbol femenino? Pues bueno, yo creo que es bastante complicado porque pues tratar de establecer como una serie de cuotas estrictas en términos de que hay que transmitir ciertos número de eventos en el que participen mujeres para garantizar la equidad, a veces es muy difícil, digamos, lograrlo en un medio de comunicación. Sin embargo, yo creo que se trata un poco de hacer conciencia desde los directores de los espacios, desde los directores de los canales, sobre todo de un canal público, para hacer visible eso y entender que hay un público que está ávido de ver ese tipo de espectáculos también, que no solamente hay unos espectáculos de primer nivel que le interesan a la gente, es decir, de primer nivel me refiero a competencias profesionales, patrocinadas, etcétera, sino que hay deportes que se practican a muy alto nivel, a un nivel, digamos, en términos del mismo deporte, que son muy altos, pero que no tienen ese nivel de comercialización y que es perfectamente válido. Entonces ahí yo no solamente hablaría en términos de transmitir los deportes en los que participen mujeres, sino muchos otros deportes que están excluidos de la pantalla, muchas otras actividades que están excluidas de la pantalla, y ese es el llamado que el comité, por ejemplo, hace permanentemente, es decir, incluyamos esas cosas que no tienen cabida en los canales comerciales para que el espectador o el público, el ciudadano que quiere conocer sobre esas actividades pueda tener acceso a ellas. Dentro de eso estarían los deportes en los que participan mujeres que evidentemente están muy ausentes de las pantallas. Solamente en situaciones muy concretas, en campeonatos, en torneos muy específicos aparecen, pero en la cotidianidad de la programación están casi siempre ausentes. Bueno, estábamos en el especial de fútbol y mujeres, en el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, un programa que busca generar reflexiones, incluir a toda la población y participar en procesos democráticos que permitan a los televidentes contarnos cómo están sus intenciones televisivas, cómo quieren que se vea el canal. Nos vemos en el próximo especial de el Comité Defensor del Televidente y este programa Saberte Ver. Hoy tuvimos un panel hablando del fútbol y las mujeres. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.